Esta sociedad ha conseguido que las amistades duraderas, las relaciones afectivas y los matrimonios sean cada vez más difíciles de adquirir, debido a que no hay empatía o las relaciones son muy líquidas. La pregunta es cómo deben ser las relaciones dentro de la iglesia. En el libro de Gálatas capítulo 6 dice, como desafiándonos a nosotros, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Aquí me está pidiendo o me está mostrando cómo debe ser mi vida dentro de la iglesia. Ayudar a cargar el peso que tiene mi hermano y avanzar. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Entonces estamos en este mundo no para cumplir nuestros deseos, sino para cumplir la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es bien sencilla, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo es todas las personas con las que nos relacionamos todos los días. Pero veamos las características de la primera iglesia. Lo primero es que había entrega en las cosas espirituales. Una de las cosas que llama la atención es que ellos sí daban importancia a la espiritualidad. Daban importancia a lo que realmente sostiene una vida, a lo que realmente sostiene una iglesia. En el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que estamos viendo aquí es que ellos perseveraban. Cuando digo que perseveraban es que había un elevado nivel de compromiso con las cosas espirituales. Lo importante para ellos no era las cosas mundanas de este mundo, las cosas que todo el mundo busca. Lo más importante eran las cosas espirituales. Y muchas veces nosotros preguntamos, ¿por qué no ha cambiado mi vida? ¿Por qué sigo estando en el mismo lugar que estoy? Quizás probablemente no le estás dando la importancia a las cosas que realmente transforman al ser humano, que son las cosas espirituales. Este grupo de personas no querían ser espectadoras, sino participantes de la iglesia. Ellos no solo venían a la iglesia, eran la iglesia, eran parte de la iglesia y funcionaban como iglesia. Muchos de los problemas de ahora es que venimos a la iglesia, pero no somos parte de la iglesia. No caminamos con la iglesia, no convivimos con la gente de la iglesia. Hoy hay mucha apatía en las cosas espirituales. ¿Por qué digo que hay apatía en las cosas espirituales? Porque usted ve las reuniones de oración, usted ve las reuniones de ayuno, usted ve el momento que salimos a evangelizar. ¿Quién sale? Muy poca gente. Entonces hay un compromiso espiritual muy bajo. El nivel de espiritualidad de una iglesia se mide en las reuniones de oración y en el evangelismo. Pero ¿qué dice la Biblia a nosotros? Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Dice, usted como cristiano no es el que se rinde, no es el que para de hacer. Dice, ustedes no retroceden, ustedes siguen hacia adelante. Ustedes no se quedan atrás pensando, funcionará, no funcionará. Dice, somos de los que, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dice, para perdición, nosotros estamos pensando, las cosas no van a salir bien, nosotros seguimos adelante a pesar de las circunstancias. En el otro texto dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas del que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí está hablando que la iglesia tenía un alto nivel de compromiso espiritual, porque entendí este principio de que no somos de los que retrocedemos. Un cristiano no puede decir, el día de hoy estoy espiritualmente, wow, lo máximo, y mañana decir, ya no creo en Dios. Pero la Biblia nos dice en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden, no podemos volver atrás. Al momento que decidimos caminar con Cristo, no podemos decir, mañana ya no lo voy a hacer o la próxima semana voy a retroceder. Dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Uno de los problemas del ser humano es que siempre tiene la tendencia a renunciar, tiene la tendencia a dejar de hacer las cosas. Y no solo en el área espiritual, es en el trabajo, en los estudios, en toda su vida misma. Una persona que en vez de avanzar retrocede, jamás va a ser exitoso en la vida, ni en lo espiritual, ni en lo laboral, ni en lo relacional. Hay muchas personas que no siguen adelante en su relación de pareja y terminan divorciándose. ¿Qué vamos a hacer cuando la gente no nos acepte? Él dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Él dice, cuando sean aborrecidos, cuando no les quieren, cuando la gente esté contra ustedes, se va a probar su fe. ¿Ustedes van a seguir o van a quedarse en el lugar donde están? ¿Van a avanzar o van a retroceder? Vamos a tener que tomar una decisión, porque el Señor dice, tienen que perseverar hasta el fin. No puedes llegar a la mitad de la carrera
tienes que llegar al final. ¿En qué perseveraban ellos? Ellos perseveraban, dice, en la doctrina de la iglesia. ¿Qué es lo de la doctrina? Cuando hablamos de la doctrina, dice, la iglesia quería ser instruida, no entretenida. Eso se trata cuando se habla de la doctrina. Quería ser instruida, no entretenida. Con toda decisión y firmeza buscaron ser instruidos con la verdad del Evangelio. Eso es lo que dice doctrina. ¿A cuántos de ustedes les gusta realmente estudiar la Biblia profundamente? Conocer las doctrinas bíblicas de la iglesia, conocer las doctrinas de qué es la santidad, quién es Jesús, etc. Estamos hablando de que ellos perseveraban en esto. Eran estudiosos de la palabra de Dios. Hoy en día muchos de nosotros no queremos estudiar. Vea usted, esta es la realidad. No todos quieren instruirse, conocer más. Pero San Pedro nos dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento. No podemos ser enanos espirituales. No podemos ser analfabetos espirituales, porque él dice, creced en la gracia y en el conocimiento ¿de quién? Dice, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que conocer más a Jesús. ¿Y cómo conocemos más a Jesús? A través de estudiar la palabra de Dios, a través de conocer quién es Él, qué hace Él, a través de conocer las Escrituras. ¿Estás preparándote doctrinalmente? ¿Podrías defender tu fe? ¿Podrías compartir lo que tú crees? Tienes que conocer las doctrinas básicas. Y cuando uno no conoce, dice la Biblia, que somos llevados por cualquier viento de doctrina y nos engañan y terminamos en cualquier lugar porque no conocemos. Pero una persona que está instruida es difícil engañarle porque conoce la verdad. Entonces, la primera iglesia perseveraba en el estudio de la palabra de Dios, pero también perseveraban en esta palabrita que es la comunión. La iglesia de hoy están llenas de personas que por fuera parecen contentos, pero en su interior son tristes, amargados, frustrados, distanciados. Nos vemos el domingo, nos sentamos al lado de alguien, pero no hay como esa relación. No hay esa capacidad de poder relacionarse con las otras personas. En las iglesias de hoy hay una densa nube de cordialidad superficial. Esto es el mal de la iglesia hoy en día. Hay una cordialidad superficial. Es mejor ir a un bar y tomar un trago donde hay más, yo creo, empatía y cariño. La iglesia se ha vuelto fría, calculadora, distante del ser humano. Y nosotros somos la iglesia. Por eso dice, mis amigos afuera en el mundo son más amables conmigo, se interesan en mis problemas, escuchan lo que me pasa. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Ellos tenían comunión, era real. Se interesaban por el ser humano. No solo por las cosas doctrinales, sino también por el ser humano. A decir verdad, cuando realmente conoces la doctrina, te interesas en el ser humano. No hay peor soledad que en compañía. Estando con alguien sentirse solo, esa es una soledad emocional terrible. Y hoy en día hay mucha soledad emocional dentro de la iglesia que tiene que terminar. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces es un desafío para toda la iglesia en trabajar en la comunión. ¿Qué más hacían ellos? En el partimiento del pan. ¿Qué significa eso del partimiento del pan? O sea, le invitaban a comer en la casa. Habían comidas. Y cuando estás comiendo es fácil relacionarte con las personas. En una comida es fácil ser tú mismo. En una comida te abres para compartir con las otras personas. ¿A cuántos de ustedes les gustaría invitar a la casa a alguien en la iglesia? Alguien que no le conoces pero que asiste acá a tomar un café, una merienda, un almuerzo, en el partimiento del pan. Quizás esta es una referencia a una comida en un lugar privado como en la casa de alguien. El partimiento del pan probablemente incluía tanto la Santa Cena del Señor como una comida fraternal. Una comida fraternal. A Jesús le encantaba comer. ¿Se acuerdan donde Zaqueo dijo, Zaqueo, bájate del árbol que voy a ir a comer en tu casa? En la casa de Simón el leproso, en la casa de Lázaro. Él tenía ese hábito de comer con las personas, de compartir el pan con las personas. Y cuando los judíos comparten el pan, ocurre algo especial en sus vidas. Están honrando a las personas, están perdonando a las personas,
Están invitando a la casa a las personas. ¿Qué más hacía la primera iglesia? Era esto que practicaban. Perseveraban también en la oración. ¿Qué significa perseverar en la oración? Para ellos la oración no era una actividad aburrida o una actividad de domingo, de un día a la semana. La oración para ellos era la vida misma. Sin oración ellos no vivían. Sin oración ellos no caminaban, no decidían sin oración. Dice, perseveraban en esto, en la oración. La oración era la vida y el alma de la iglesia. Era una iglesia poderosa porque oraba. Uno dice, ¿cómo es posible que en el libro de Hechos esta iglesia haya sido tan poderosa, tan fuerte? Bien sencillo, oraban. Usted dice, ¿en serio? ¿En la oración hay poder? La respuesta es que sí. Dios nunca hace nada menos que su iglesia decida orar. Usted quiere ser un hombre que Dios le use. Usted quiere servir a Dios, si no está orando, Dios nunca le va a tomar en cuenta. Y si lo está haciendo en su carne, con su talento, cosa que puedes hacer. Pero los resultados no serán los que Dios espera. Hoy hay un escepticismo en cuanto a las cosas espirituales y la más olvidada de las cosas espirituales, ¿sabe cuál es? La oración. Es la actividad espiritual más olvidada de la iglesia. Es el patito feo de la iglesia, la oración. Porque el enemigo ha puesto en nuestra mente el no hacerlo. Nos ha ganado la batalla, nos hemos dejado engañar y hemos dejado la oración en un segundo lugar. Ya no es importante en nuestras comidas, no es importante al despertarnos, no es importante a la hora de ir a trabajar, no es importante a la hora de decidir, no es importante a la hora de acostarnos. Si somos sinceros, la oración ha desaparecido de nuestras vidas y queremos ser cristianos poderosos, influyentes, que queremos alcanzar el mundo. ¿Cómo lo haremos sin oración? Cuando la oración mueve todo el sistema espiritual en el cual usted y yo vivimos. La Biblia dice, orando en todo tiempo. Cuando dice orando en todo tiempo, habla de todo el espacio de nuestra vida, las 24 horas. No dice el viernes a las 7:30 de la noche. Dice orando en todo tiempo. Cuando dicen todo, pues es en todo. Quizás en tiempo, dice, como Salomón dice, hay tiempo de amar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de trabajar, tiempo de descansar. En todo ese tiempo tiene que estar la oración dentro de nosotros. Y nosotros debemos usarla. El avivamiento que necesitamos es sencillamente un regreso a esta práctica simple de la iglesia del primer siglo, a la oración. El día que la iglesia regrese a la oración, al partir el pan, a la comunión, al estudio de la Biblia, veremos lo que nosotros estamos leyendo este momento. Nada más allí. Seamos perseverantes en las cosas espirituales y los resultados serán asombrosos. Pregunta. ¿Cuántos minutos oras al día? No te pregunto horas porque probablemente ni lo haces, pero ¿cuántos minutos? ¿Qué es más importante que la oración? ¿Una película de 1:30? ¿Una telenovela de 3 horas? ¿Los amigos en la calle? ¿Qué es más importante? Tenemos que aprender a establecer prioridades en nuestra vida de oración, porque dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. El ser perseverante necesitas de energía extra, porque vivir en la forma normal y natural no necesitas mucha energía. Pero si ya quieres ir más allá, y quieres ver los resultados, y quieres saber lo que puede ocurrir en tu vida cuando oras, necesitas ser perseverante. Yo sé que muchos de ustedes mañana quizás van a decir, sí voy a orar, pero le prometo que el 99% de aquí no va a orar esta noche antes de acostarse. Porque a salir de aquí van a pensar, no lo vamos a hacer, o te olvidaste, o no crees que es posible, que a través de la oración puedes cambiar tu vida, la vida de los demás, la vida de esta sociedad. Dice, y súplica por todos los santos. Imagínate una lista de las 400 personas que vienen acá los domingos. Por todos los santos, por Juan, por Pedro, por María, por Lucía, por Remigio, por Paola, por Tatiana, por Clever. Imagínate, por todos los santos. Nos faltaría tiempo, ¿no? Pero la oración tiene la capacidad de alcanzar a aquellos que no están cerca de mí. Yo puedo orar por mi mamá, que está súper enferma en este momento, mi abuelita igual, engañar. Puedo orar por ellos. Lo más que puedo hacer por ellos es orar, pero es lo que es importante hacer en momentos como esos. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Les gusta cómo esta iglesia vivía? Y había otra cosa más, había reverencia y poder sobrenatural.
¿Qué significa esto en el verso 43? Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué más había aquí? Había una profunda reverencia a Dios. Porque dice, y sobrevino temor a toda persona. Y cuando dice del temor, es reverencia a Dios. O sea, Dios estaba en el lugar que tiene que estar. Dios no era un miércoles, Dios no era un domingo. Dios era todo en sus vidas. Y cuando dice, y sobrevino temor, ¿qué significa? Que esas personas reverenciaban a Dios. ¿Pero qué es el temor a Dios? El temor a Dios es esto. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, era una iglesia que aborrecía el mal. Era una iglesia que no permitía el adulterio, no permitía la borrachera, la violencia, la mentira, el chisme. Era una iglesia que no permitía nada que pueda destruir su relación con Dios y su relación con los semejantes. Aborrecía el mal, ¿qué más? La soberbia y la arrogancia. Ahí no había un desfile de egos dentro de esa iglesia. Nadie se creía que es superior a otro. Nadie creía que es mejor que otro. Ni el apellido era importante para ellos. Ni lo que tenías, ni cómo te veías. Porque dice, el temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Ellos cuidaban su forma de hablar. No hablaban groserías, no hablaban cosas sin sentido. No había chistes de doble sentido. ¿No les parece increíble esta iglesia? Llegabas allá y la vida era real, o sea, era coherente. Si hablaban de santidad era porque había santidad. Si hablaban de trabajo es porque trabajaban. Si hablaba de oración es porque realmente oraban. Para ellos su actividad no era para ellos las cosas que estudiaban no era un sermón más, era real. Pero también había milagros, había cosas sobrenaturales ocurriendo en esta iglesia. Y dice que Jesús le dio autoridad a sus discípulos para hacer milagros. Y el Señor nos ha dado esa autoridad para hacer milagros. Pero ¿por qué no se ven? ¿Por qué no los experimentamos? ¿Por qué Dios no obra a través de nosotros hacer todo esto? Dice Jesús hablando a sus discípulos y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Se puede imaginar hacer todo lo que el Señor está diciendo aquí? Sanar a los enfermos. ¿Cuántos enfermos usted conoce? Limpiad a los leprosos. ¿Cuántos leprosos conoce? Después dice, resucitar a los muertos, echad fuera a los demonios. ¿Cuántos endemoniados creen que habrán? Entonces, todo eso ustedes pueden hacer. Y eso ocurría en la primera iglesia. Y usted dice, a mí me gustaría experimentar eso. Pero dice que ellos eran perseverantes de las cosas espirituales. Realmente ellos creían que lo espiritual es importante en sus vidas y por eso se dedicaban a las cosas espirituales. Y ahí están los resultados. Porque dice el verso 43, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios estaba utilizando instrumentos humanos para hacer cosas increíbles. La pregunta es, ¿has tenido tú una experiencia como esas? ¿Una experiencia como esa en tu vida? ¿Qué más había en la primera iglesia? Había generosidad. O sea, era una iglesia de manos abiertas. Era una iglesia que estaba dispuesta a dar. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué es lo que había allí? Había generosidad. En la iglesia no había relaciones frías y superficiales, sino cercanas y genuinas. Solo cuando hay una relación cercana y genuina, yo realmente puedo conocer la necesidad de alguien. Si usted nada más saluda y dice ¿cómo estás?, nunca va a conocer de qué está padeciendo el hermano en la iglesia o qué necesita. Si tiene para comer, si tiene trabajo, si tiene para pagar la escuela de sus hijos, si tiene para comprar la medicina. Pero cuando estamos cerca de ellos, podemos conocer esas cosas. Y no solo podemos conocer esas cosas, podemos hacer algo al respecto. ¿Conoce usted algún hermano que está pasando una necesidad ahora mismo? Que quizás no tiene para comprar sus medicinas. ¿No le gustaría ir a comprar las medicinas a usted y llevarle a la casa y decir Dios te bendiga? Esas cosas hacían en la primera iglesia. Estaban interesados realmente en las necesidades del ser humano. En el libro de Hechos 4:32 dice,
Y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nadie venía diciendo, este es mi carro, esta es mi casa, este es mi dinero. Dice, sino que tenían todas las cosas en común. Él decía, te puedo llevar a tu casa, claro, no pagues taxi, yo te paso dejando. Eso es tener las cosas en común. Porque hay mucha gente que dice, yo tengo esto para servir al Señor, pero nunca le ha servido. Increíble, ¿no? Dice el verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Se puede imaginar? Ahí no había un tipo que no tenía para comer, porque si no tenía para comer, la iglesia, o sea, los hermanos, le invitaban a comer. No había un tipo que estaba desempleado, porque si no tenía empleo, alguien de la iglesia le daba empleo. ¿No les parece increíble una iglesia así? Sería espectacular, sería fantástico. Pero claro que podemos ser esa iglesia. Pero para ser esa iglesia, tenemos que hacer lo que hacía esa iglesia. ¿Estamos haciendo lo que hacía esta iglesia? En Gálatas capítulo 6, verso 10 dice, así que según tengamos necesidad, hagamos bien a todos. Según tienes oportunidad, o sea, ¿crees que no hay oportunidad para ayudar a alguien? Oportunidades para ayudar a muchos hay, y hay muchas oportunidades para hacerlo. Pregúntale a la gente, hagamos del bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay muchos hermanos que realmente no tienen, pero si tú tienes, puedes ayudarle, hazlo, te vas a sentir bien. Porque sabes, una de las cosas hermosas de la vida es que la Biblia dice, todo lo que siembras, cosechas. Y hay un proverbio que dice, el que da al pobre, a Dios presta, y Dios no es deudor de nadie. Verso 46, ¿qué más había en esta iglesia? Había lo que hoy en día falta, había humildad. Dice, y perseverando unánimes cada día, no el domingo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. ¿Se acuerdan que dije que le invitaban a comer a las casas? Comían juntos con alegría, o sea, era una comida alegre. No era una comida de chisme y de queja, ay, nadie me quiere, mi marido me maltrata. No, comían alegres. Y sencillez de corazón. Eso se llama humildad. La vida cristiana es de todos los días y no de un día a la semana, porque dice cada día. Y un elemento importante aquí es que había humildad. Nada de arrogancia, nada de prepotencia, nada de buscar el reconocimiento, nada de querer sobresalir. El único anhelo era ¿qué? Glorificar a Dios. ¿Se puede imaginar una iglesia así? Una empresa así. Nada decir yo soy el jefe, nada decir yo mando aquí, nada decir yo tengo este don, nada decir el Señor me usa más a mí. No había eso. Mira lo que dice, porque nuestra gloria es esta, dice 1 Corintios 1:12, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Porque la sabiduría humana dice, tú te mereces que te traten bien, que te den el primer lugar, que te den un diploma, que te reconozcan. La sabiduría humana dice, tú estás por encima de estos porque tienes un PhD. Pero en esta iglesia no había ese tipo de cosas. Había sencillez de ¿qué? De corazón. Y no estoy en contra de que manejes un Ferrari, no estoy en contra de que tengas un PhD. Se trata de ¿qué? De la actitud en tu corazón. Porque un PhD también puede dar la mano a un albañil, ¿no? Puede tomar un café con un hermano que se dedica a la carpintería, que le puede llevar en el carro hasta la casa. Puede hacerlo, claro. Eso es sencillez de corazón. Estamos claros. Pero vivimos una cultura que ¿qué? Promociona el ego. ¿Qué más había? Y por último, había adoración a Dios. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, mire esto, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué había aquí? En este último verso. Había dos cosas. Había alabanza. Había ganas de cantar al Señor. No llegaban tarde nunca a un servicio. No decían mientras están cantando yo llego. No, ellos llegaban a alabar al Señor. El Salmo 9:1 dice, te alabaré Jehová con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Ellos decían, este día voy a ir a cantar con todo el corazón. ¿Qué más había? Había crecimiento en la iglesia. Todos los días alguien se hacía parte de la iglesia. Todos los días alguien decía, yo quiero ser cristiano. Todos los días alguien decía, yo me voy a esa iglesia, todos los días. Porque el texto dice, y el Señor añadía cada día. No en una cruzada evangelística de que hacemos cada año. Cada día. ¿Se puede imaginar
ocurriendo las cosas de esa manera, que cada día uno nada más se añadiera al reino de Dios en Ecuador, imagínate lo que puede pasar. 305 personas al año añadiéndose a esta iglesia, nada más uno que se añada por día. Pero solo póngase a pensar cuánto tiempo no ha ocurrido eso. Tenemos que comenzar a trabajar en esto. No podían negar cómo Dios estaba obrando con la iglesia. Y Dios estaba obrando con la iglesia porque la iglesia quería trabajar con Dios. Y la manera de trabajar con Dios es a través de dar importancia a las cosas espirituales, como la oración, como el partir el pan, como la comunión, como el estudiar la doctrina. Entonces, para concluir, no solo vengas a la iglesia, sé parte de la iglesia. No solo vengas a escuchar un sermón, llévate contigo el sermón. No vengas solo, trae a alguien más contigo y sé parte de la iglesia. No solo digas voy a la iglesia, di voy a mi iglesia. Voy a ese lugar donde quiero bendecir a alguien. Y cuando uno pone en el corazón querer dar a alguien, va a encontrar muchas oportunidades para dar. Y en el dar está realmente el sentido de la vida, el crecer uno como ser humano. La pregunta es, ¿quieres ser parte de esta iglesia o solo quieres seguir asistiendo a la iglesia? Tú decides qué hacer. Pónganse de pie para terminar. Señor, muchas gracias por esta hermosa noche. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por desafiarnos a ser como tiene que ser una iglesia, Señor. Una iglesia que esté entregada a las cosas espirituales. Una iglesia que sea generosa, humilde. Una iglesia que te adora a ti, Señor. Pedimos que eso ocurra en nuestra iglesia aquí en Ecuador, Señor. Y que el mundo pueda ver que en la iglesia si hay amor, si hay cordialidad, si hay empatía, Señor. Bendice a tu pueblo, bendícenos a todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén.